Gracias a Dios por un nuevo día, pero que además el día es el día de domingo. Es el día que los cristianos empezaron a congregarse en el nombre del Señor en el día de domingo. Y ese es el propósito que nos ha traído. Aquí estamos, queridos hermanos. Hemos sido convocados por el Señor. Y es una bendición. Creo que todos debiéramos de sentir y valorar esa bendición tan grande de poder congregarnos, independientemente de la libertad que tenemos, poder congregarnos en su nombre, delante de su presencia y gozar como Él es fiel y Él se hace presente en medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, como dice el cántico, nos faltan palabras para expresar de tus virtudes, de tu gloria, de tu grandeza. Y quisiéramos, Señor, ser más hábiles con nuestro vocabulario y con nuestra lengua, porque siempre nos quedamos cortos, siempre, Señor, nos sentimos empobrecidos. Tú mereces la alabanza y queremos, Señor, que tú nos ayudes a complementar la voz con nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por el nuevo día y te damos gracias por habernos congregado. Ponemos delante de ti, Señor, a los hermanos ausentes y deseamos, Señor, que tú estés con ellos, que consueles y confortes a los impedidos y que traigas con prontitud y con bien a los que están de camino. Pedimos, Señor, que tú presidas la reunión y que tú señorees en medio de tu pueblo. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos. Danos la palabra apropiada y danos también el corazón dispuesto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer, queridos hermanos, durante lo que fue el recital que habían preparado los hermanos y las hermanas, se cantaba un cántico cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Mi tristeza fue que no hay letra en español y lo tuvieron que cantar en inglés. Sí, había ahí la letra en español, pero es muy difícil. Y es que yo llevo, pues, no sé, algo más de una semana meditando en este nombre. Y esta mañana venía con ese retintineo del cántico, con el cual me gozo y lo disfruto mucho, lo disfruto de verdad. Estaba tentado a pedirle a la hermana Elizabeth y al hermano Apolo que a ver si me lo cantaban aquí. Pero bueno, no era el caso. Y hemos cantado este. Es un cántico también precioso que no lo usábamos durante mucho tiempo. Así que, en cierta manera, pues he sido satisfecho. Estoy contento de haber cantado este último cántico. Bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a intentar compartir el pensamiento, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Isaías capítulo 7, verso 14. Vaya verso.
Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 7 y verso 14, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense, queridos hermanos, que el Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo, que escribió lo que conocemos como el primer Evangelio, citó esa profecía de manera literal. De manera literal. Pero finalizada la cita, Mateo añade un apunte, una anotación, digamos, de su propia cosecha, si bien guiado por el Espíritu Santo. Y quiero que vayamos a Mateo nuevamente, porque él toma literalmente esta cita de Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego añade una nota en la que nos vamos a fijar. Sí. Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Repito, Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Dice Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta, yo añadiría Isaías, al decir: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esta es la nota: Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios. No el ángel Gabriel. Dios con nosotros. Y eso, la verdad, me enganchó, me llamó mucho la atención. No es que hubiera descubierto el texto en estos días, ya viene conocido desde muy atrás. Pero hay pasajes que en un momento de tu vida, como que pega un destello, se te alumbra. Y dice uno: Dios mío, y esto estaba aquí. Como cuando Agar, cuando huye de su señora, o cuando, mejor dicho, Abraham carga a Agar con el niño y le pone ¿cómo se llama? Un odre, iba a decir odre, un odre con agua, y le da un pan. Y ya se le había agotado todo hasta la fuerza, y se rinde y echa el niño debajo de un arbusto para que le diera la sombra, y se retira lejos, lejos, porque no quería oír el llanto de su hijo que se le moría. Y de pronto allí se oye el fluir de un agua a la mano, prácticamente a la mano, pero no lo veían a la mano. Tenían un pozo. Concretamente el pozo se llama el viviente, el pozo del viviente que me ve.
y se le solucionó el problema. Yo miraba el texto estaba allí, pero la musiquilla del agua no la escuchaba, es decir, no veía el contenido. Bueno, pues miren, les digo, son 3 veces las que de forma literal aparece este extraordinario mensaje. De forma literal. 3 veces, extraordinario, inconmensurable vocablo. Me refiero a la palabra concreta. Emmanuel, 3 veces aparece en las Escrituras. Tenemos la cita de Isaías 7:14 que hemos leído. También en Isaías capítulo 8 y verso 8. Bueno, como lo tengo aquí abierto, lo leemos. Isaías dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Está hablando de la invasión de Asiria, que hay un texto un poquito más arriba que dice que extenderá sus alas y cubrirá toda la tierra, avanzará como avanza una inundación, lo abarcará todo. Dice, verso 8, y pasando hasta Judá, es la invasión de Asiria, y ha recorrido ya todo el norte de Israel, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Esto es muy bonito. Llegará hasta aquí la inundación. O sea que le quedará espacio todavía para poder respirar a Judá. Dice, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, como ya he anticipado, llenará toda la anchura de la tierra. Oh, Emmanuel. Oh, aquí estaba también otra vez la palabra, y la tercera vez es en Mateo, que también hemos leído. Pero hay más, que lo he descubierto con regocijo. Miren, luego de esto que acabamos de leer y de comentar, ese mismo vocablo Emmanuel aparece allí en las Escrituras varias veces más, pero aparece el vocablo desgranado, es decir, abierto, explicado y aplicado en su significado. Pero que me puedan seguir, queridos hermanos, es muy bonito. En Isaías, capítulo 8, que acabamos de leer, saltamos al verso 10, o podemos leer completo, mire, versículo Isaías 8. Sí, vamos directo al verso 10. Dice allí el profeta: tomad consejos. Y el consejo, o sea, los enemigos, consultarán unidos y tomarán consejo, dice. Es más, como que les reta el profeta: tomad consejo y serán anulados. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por Emmanuel. Dios con nosotros.
otro texto que para nosotros es más conocido. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros o con nosotros, si Emmanuel es con nosotros, Dios con nosotros, es que imprimí y salieron muchos renglones a media. Bueno, pero lo sabemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra Emmanuel? Otra cita. Les doy tiempo para que la alcancen. Números, libro de los Números, capítulo 14 y verso 9. Un hermano que vaya buscando Salmo 46, verso 7. Pero retengan todos. Número 14, 9. Y dice la palabra: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ven hermano, y con nosotros está Jehová, y con nosotros Emmanuel. No le temáis. Salmo 46, 7. ¿Quién lo encontró? Pues nada, yo lo tengo anotado. ¿Lo tiene? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Emmanuel. Nuestro refugio es Emmanuel, el Dios de Jacob. Bueno, se puede decir que no se trata de un vocablo, de una palabra vana, una palabra hueca, sin contenido, vacía, como cuando abrimos una nuez y está seca por dentro y no hay nada. No es esa palabra. En realidad es lo que ha abundado y aún abunda en el mundo. La palabra vana es la que te cuentan los profetas del día de hoy y del día de ayer, los falsos profetas. Es la palabra del hombre, no es la palabra de Dios. La palabra, la nuestra, la que amamos, la que defendemos, la que creemos, la que predicamos, nuestra palabra es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, y es una palabra, como dice el texto, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu y quebranta las articulaciones y los tuétanos. Una palabra, y esta concretamente, Dios con nosotros. Bueno, hay un par de citas que la doy. Efesios 5 y verso 6 y segunda de Pedro 2:18 para complementar, y la digo por lo menos para que quede grabado si no la han podido apuntar. El peso, hermanos, y la sustancia y el contenido de la profecía de Isaías, que dice
venido el cumplimiento del tiempo, Dios se haría presente entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso significa que ese hecho era una maravilla insólita, algo que la mente humana no podría concebir ni esperar. Dios habitando en este mundo en medio de hombres pecadores, de hombres contaminados. Eso no se podría concebir. Amados hermanos, que el propósito de Dios fuese hacerse presente en medio de los hombres, eso era algo insólito, increíble. Eso era en verdad una maravilla, valga la redundancia, una maravilla maravillosa, dado el carácter santo puro y ese carácter también inconmensurable, el carácter de Dios, me refiero al ser divino, al ser de Dios, inconcebible que venga aquí, primero porque su santidad no se lo permite, y si se lo permite, arrasa con el mundo y no puede vivir con los hombres, y menos los hombres vivir con él. Pero es que además el mundo se le queda pequeño. El mundo no le puede contener. Hechos 7:49, el cielo es mi trono. Aquí se está citando las palabras de Salomón cuando inauguró el templo. Dice, Hechos 7:4, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, la alfombra donde piso toda la tierra. No sé si abarcaban los pies. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ni la tierra por su contaminación, ni la tierra por lo estrechita que es frente a la presencia de Dios. Sin embargo, hay una profecía. Gloria a Dios que se cumplió. Pero la profecía es Dios con nosotros. De manera que podemos decir que Dios en su empeño de habitar en medio de los hombres, Él venció todos los obstáculos y se plantó en este mundo. Se plantó Él en toda la esencia de su deidad. Pudiera, que otra vez los renglones, en toda en toda la plenitud, digamos, de su deidad, y nada en forma alguna. A ver, es que no tengo las notas bien, pues, vale. En toda la esencia de su deidad pudiera, en forma alguna, vale, sí, que Dios ha venido, que se plantó en medio de nosotros y que a pesar de su deidad, en forma alguna pudiera ser eso compatible
ni concurrente con la naturaleza pecadora de los hombres. Dios viene al mundo, pero ¿cómo podría hacer eso? Y se trataba de resolver para que eso pudiera ser. Por eso dice un texto en Hebreos, capítulo 10 y verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios mismo prepara un tabernáculo para que el Hijo de Dios encarnado lo pudiera habitar y estar en medio de hombres pecadores, perversos, humanidad infecta, maligna, que si no viene revestido con el velo de carne, su gloria hubiera arrasado con todo ser viviente, y además la tierra no le hubiera podido recibir, porque la tierra es nada. Me preparaste cuerpo. Es Dios obrando para poder ponerse a nuestro favor. Dios ideando, perdonen las palabras, pero ideando y cavilando. Claro, Dios es sabio y Dios lo tenía claro todo desde la eternidad, pero entramos en la historia y las cosas se tienen que desarrollar y evolucionar, y llegamos al punto de la historia en el que Dios prepara un cuerpo. Y el Mesías, su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, su Hijo se convierte en Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos ahora Juan capítulo 1 y verso 14. El Verbo eterno, el Verbo divino, el que en el principio estaba con Dios, dice Juan. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, no imaginamos, no alucinamos, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Como la del sol. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. No cargada de ira y de furor, sino que le vimos lleno de gracia y de verdad. Y la verdad, la palabra verdad, se puede cambiar por la palabra fidelidad. Lleno de gracia y fidelidad. Queridos hermanos, ahí estuve nadando en ese océano que digo, Dios mío, a ver si hago pie, porque es que esto es mucho, es mucho, es mucho. Miren, miren, queridos hermanos, antes de que se llegara a concretar la presencia de Dios en este mundo pecador, bueno, ya la tuvimos en Edén, pero no nombramos Edén, porque era, por decirlo de alguna manera, la dispensación de la inocencia. Y el pecado todavía no había entrado en el mundo. Y Dios sí tenía placer en visitar la tierra y en visitar a Adán y a Eva y conversar con ellos. Pero antes
de concretarse la presencia de Dios en este mundo caído, en este mundo pecador, antes Dios se manifestaba esporádica y puntualmente, se manifestaba entre los hombres mediante lo que se conoce en términos teológicos, mediante teofanías, es decir, manifestaciones del brillo de la gloria de Dios, cuyo brillo, dependiendo del momento y de la persona, podía ser rebajado para no dañar o aumentado un poquito por necesidad propia de las circunstancias y del propósito que Dios quiere cumplir en los hombres. De manera que vuelvo a repetir, en el mundo pecador, Dios se manifestaba esporádica y puntualmente entre los hombres mediante diferentes teofanías. Y todos los personajes bíblicos, presten atención a esto, todos los personajes bíblicos que les tocó vivir la experiencia de una teofanía, de una aparición de Dios, todos ellos, miren, se daban por muertos. Es fuerte, ¿verdad? Ver a Dios, eso es algo terrible, o era terrible. Bueno, y sigue siendo terrible. Pero Dios se deja mirar y se deja ver en Emmanuel. Pero bueno, seguimos, miren. Se daban por muertos. Éxodo capítulo 33, verso 20. Está hablando Dios, Jehová, con Moisés. Y estuvo conversándole, instruyéndole y ordenándole. Y dice aquí, como a mí me gusta decir, Éxodo 33, 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Voy a dar una cita más para que quede en la grabación. Deuteronomio 5, 24 al 26. Vamos ahora a Levítico, capítulo 10, verso 1 y 2. Levítico, capítulo 10, verso 1 y verso 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron en la presencia de Dios, delante de Jehová, en el tabernáculo, dentro del lugar santísimo, pusieron incienso, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ver a Dios era, por decirlo de alguna manera, muy arriesgado, porque ya lo dice el mismo Dios: no me verá hombre y saldrá con vida. Y aquí vemos un ejemplo del celo, de la santidad y de la justicia de Dios, que quieren que se hagan las cosas como Él ordena, con fidelidad a la palabra que Él da.
Bueno, aquí tengo 3 citas más que las voy a decir para que queden grabadas. Número 3 y verso 4, Hechos 5, versos del 1 al 11, y capítulo 12 del libro de los Hechos también, verso 23. Aquí lo digo de repaso, de memoria, un flash. El rey que se había vestido de gala, y aquel traje luminoso donde posiblemente se cruzó un rayo de sol que destelló en el brillo de aquel, y él dice: Dios y nombre, haciéndose igual a Dios o queriendo desbancar con esa gloria fútil a Dios, dice que Dios le fulminó y que cayó y fue comido de gusanos. La presencia de Dios, hermanos, el celo de Dios, es para tener en cuenta. Si bien eso es una verdad, como dirían en mi tierra, una verdad como un templo, si bien eso es cierto, no en todos los casos se aplicaba ese mismo patrón de destrucción. Quiero decir que en el caso de todas las teofanías divinas había, no sé si habría un departamento de control. Y en todos esos casos de teofanía divina, como que Dios regulaba la intensidad del fulgor de su gloria con la que se estaba manifestando. La idea era que quería dejarse ver, que quería impresionar de alguna manera, pero él rebajaba la luz, el brillo, el fuego, lo rebajaba todo para que su siervo al que se le iba a manifestar no muriese. Por ejemplo, Génesis capítulo 32 y verso 30. Génesis 32, verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No morí, estoy vivo, me toco, existo. Libro de los Jueces, capítulo 13, verso 22. Otro que no fue fulminado. Dice Jueces 13, 22. Y dijo Manoah a su mujer, estos son los padres de Sansón. Dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pues no sé, no le había llegado el mensaje de Emanuel. Dios con nosotros para salvación, lógicamente. Isaías capítulo 6, versículo 5, ese lo conocemos, ¿verdad? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, que soy hombre muerto!, decía Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, aquel trono amplio, alto,
aquellas faldas que llenaban el templo y hacía que el templo temblara, aquellos querubines con 6 alas que no cesaban día y noche de decir a Dios: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, fíjense qué gloria, toda la tierra está llena de tu gloria. Miren, toda la tierra no es como el sol que alumbra un hemisferio, no puede alumbrar los dos. Pero vamos, que el sol es todavía menos que un fósforo comparado con la gloria, con la luminosidad, con el fulgor, con la intensidad de la gloria de Dios. ¡Ah! Isaías se creía muerto porque había visto algo de la gloria de Dios. Claro que cuando hacemos una mala exégesis de estos casos que hemos citado, eso podría llevarnos fácilmente a una mala comprensión de la verdad que la Escritura revela respecto al carácter trascendente de Dios como un ser realmente cercano. Y Dios que se complace en habitar con los hombres, que Dios se complace, se alegra, se regocija en tener comunión con los hombres. Esto que digo, hermanos, fue un anhelo que Dios abrigó en su corazón y que no paró hasta lograrlo. Han pasado siglos y milenios en los que Dios hizo los preparativos y esperó para que, llegado el cumplimiento del tiempo, todo esta máquina, por decirlo de alguna manera, se pusiera en marcha, hiciera la labor eficaz para poder Dios estar en medio de los hombres y tener ese regocijo. Así que Dios no paró hasta lograrlo. Miren, el propósito firme que Dios abrigaba en su corazón, el propósito de habitar con los hombres, a quienes Dios mismo creó a su imagen, porque todo esto se relaciona. El hombre, el ser humano, la mujer, el niño, hemos sido creados a imagen de Dios. No, eso no es cualquier cosa. A imagen y semejanza de Dios. Ese anhelo ferviente lo vemos en muchos tipos y figuras que Dios nos muestra en las Santas Escrituras. Vamos a ir al libro del Éxodo. Vamos a ver que hay ese verdadero anhelo. Éxodo 25, verso 1. Me gusta el ruidito, como dice Josué, el ruidito que produce el paso de las hojas. Verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo. Saltamos verso 8 y 9. Y entre todo lo que le viene diciendo y todas las instrucciones que le ha dado y la manifestación del anhelo del corazón de Dios, puesto en conocimiento de Moisés, dice, verso 8, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos,
Y sigue diciendo Dios, conforme a todo lo que yo te muestre, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios quiere habitar, Dios decide que le hagan un habitáculo, pero no puede ser caprichosamente mudado nada, ningún detalle. Tenían que hacerlo al pie de la letra, tal como él había mandado. Así que les recomienda, así lo haréis, conforme a así lo haréis. Segundo libro de las Crónicas, esto es en cuanto al tabernáculo y ese deseo que Dios tenía de vivir en medio de su pueblo. Y él dice que se goza en medio de las alabanzas de Israel. Claro que sí. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, verso 18. Y aquí se hace una pregunta, Salomón, un tanto incrédula, en el mejor sentido, ¿vale? En el mejor sentido. Dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. ¿Es eso posible? Esa es la pregunta, la incógnita que trata de despejar Salomón. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y ahora hace una ecuación. Y aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¡Cuánto menos esta casa que te he edificado! Y era una casa magnífica, era un templo precioso, se hizo conforme al modelo que Dios había mostrado a David, con los materiales más ricos, más exquisitos, más bellos, más costosos. Salomón cavilando, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Pero ahí está el mensaje que arranca desde Isaías: la Virgen concebirá un niño, un hijo, y su nombre será Emanuel. Y Mateo traduce el nombre y dice, ¿qué significa? Dios con nosotros. Pero Salomón titubeaba. Juan capítulo 1 y verso 14, que lo hemos citado, pero lo cité yo a tropezones, a mi forma, pero ahora lo leemos. Juan 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios morando. Ya había pasado la historia de Jesús y ya se había producido su sacrificio, su sepultura, su triunfo sobre la muerte. Ya había ascendido al cielo y por eso recurren al pretérito. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que habite, dice Pablo, que habite por la fe Cristo en nuestros corazones. Bueno, pues creo que si sigo con esta página ya, entonces nos vamos a pasar y lo vamos a dejar aquí. Este Dios con nosotros, el Emmanuel. Dejo esto como broche. No hace acepción de personas.
todos y cada uno le podemos gozar, en la certeza de que Él se gozará con nosotros. Nada impide, salvo la rebeldía y la dureza del corazón, sea de los creyentes o sea de los que pasan por la calle. Señor, nos ayudes a valorar este mensaje. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios a nuestro favor. Amén. Amén.